Cambiar nuestro entorno implica hacer unos cambios internos. También implica poder observar a los demás y ver de qué forma eso que ellos son influye dentro de lo que yo tengo a mi alrededor, a lo que tengo acceso. Y cómo cuando yo tengo unos cambios puntuales dentro de ese universo de las otras personas, puedo llegar a comenzar a influenciar a largo plazo. De eso se trata la teoría XY de por qué los hombres somos así. De conocer a esos hombres, de conocer el legado que esos hombres han impuesto sobre nuestro presente, en todos, en hombres y mujeres, en niños y niñas, en seres de todos los géneros y de todas las identidades sexuales. Cuando analizamos eso y cuando somos conscientes, cuando somos honestos, es cuando comenzamos a generar verdaderos cambios. He estado hablando en los últimos programas sobre el peligro de continuar siguiendo las reglas del juego de los hombres. Todavía no nos hemos dado cuenta, no nos hemos percatado de que estos hombres, de que este legado, de que esta tradición machista, patriarcal, aún nos inunda con muchas cosas que están impuestas y que ni siquiera a veces nos ponemos a pensar en ¿eso debería estar ahí? ¿Por qué está eso ahí? ¿De dónde viene? Nuestra educación, nuestra pedagogía, nos ha generado esos procesos machistas patriarcales. El cambio ha venido evolucionando a través de la igualdad entre hombres y mujeres. Ese cambio apenas empieza, pero todavía no somos conscientes de muchas cosas pequeñas. Y eso es lo que he estado tratando de hacer, de mostrar, de descubrir en los capítulos que llevamos sobre que las reglas del juego de los hombres son muy peligrosas. Tengo muchos ejemplos muy puntuales que son los que vamos a trabajar de hoy en adelante en cada uno de los videos de estas charlas. Cosas puntuales que tal vez ayuden a que tú cambies tu óptica y que digas, sí puedo influir de manera positiva o por lo menos sí puedo influir para generar un cambio. La primera parte del cambio, cuando tiene que ser de algo que lleva muchísimo tiempo hacia algo nuevo, esa primera parte es un tanto brusca, es un tanto compleja, un tanto extraña. Y lo que estamos tratando de hacer aquí es eso, es hacer ese primer remesón. Pero ese primer cambio no tiene que darse en la sociedad, tiene que darse en nosotros. El libro está escrito para mujeres, pero también está diseñado para que nosotros podamos vernos, solo que somos pocos honestos, la verdad, como hombres. Nos es difícil admitir, o a veces nos es difícil admitir la verdad por un lado, pero también nos es difícil perder nuestra posición de dominio. No nos gusta, no queremos eso. Queremos continuar dominando. Y cuando nos damos cuenta que al hacer estos cambios corremos el riesgo de perder nuestra posición de dominio, entonces, como no conocemos otra cosa, manejamos las circunstancias para mantener esa posición de dominio. Pero yo los invito y las invito a que nos demos cuenta que la posición dominante no es siempre la mejor y que para poder ser un buen líder o una lideresa se necesita tener un esquema de nobleza, de no egoísmo. El problema con los líderes es ese, su egoísmo. Hay una serie en Netflix que habla sobre estos hombres. Vea, lo que les voy a puntualizar hoy sobre esa serie es exactamente eso. En esa serie hablan de Hitler, hablan de una cantidad de personajes y de dictadores de todo el mundo y de diferentes épocas de la historia, más que todo del siglo XX, del siglo XXI. Pero esta serie habla más o menos cómo ser un dictador, ¿sí? ¿Qué se necesita para ser un dictador? Y todos los procesos que están ahí para ser un dictador. Y vamos a hablar de eso. Y hemos hablado de eso desde el principio de la teoría XY. Lo que quiero que
piensen es que en esa lista no hay una sola mujer. Hasta donde yo he visto la serie, no ha habido una sola mujer que tenga esa tendencia dictadora. Eso se lo debemos a ese gen y a esa base hormonal materna, que hace que las mujeres utilicen mucho el sentido común y la lógica del amor para tomar decisiones. Los hombres somos víctimas cuando somos niños de muchas cosas, entonces nos sentimos solos, nos sentimos menospreciados, nos sentimos alabados, nos sentimos que necesitamos seguir a alguien o tenemos esa necesidad de poder. Y eso se engendra en la niñez, ¿sí? Entonces dirán también, pero ¿cómo si las mujeres tienen ese sentido maternal, que son las que han educado a estos hombres, por qué estos hombres nacen con esos vacíos? Por los problemas del legado machista patriarcal, que llevan tanto tiempo y son tan grandes, esa bola de nieve es tan enorme que tiene unos cimientos demasiado fuertes. Pero en nuestra historia, los hombres son los dictadores. Pinochet, Hitler, Stalin. Tenemos muchas personas que tal vez en un momento determinado tenían buenas ideas, pero hay una parte del proceso donde el hombre siente tal sensación de bienestar cuando se siente admirado o se siente con el poder de dirigir a tantas personas, a tantas almas, que su egoísmo lo consume y hace lo que sea necesario para mantener su posición de poder, no de liderazgo, porque pierden ese proceso de liderazgo, ¿sí? Porque ya después usan el miedo, la coerción y un montón de cosas para mantenerse ahí. Y de eso habla la serie, ¿sí? Dice, si quieres ser un dictador, primero tal cosa, luego tal otra, y luego destruye a todos los que puedan estar en contra tuya. Es una de las reglas del dictador. Destruye, elimina a todos los que puedan llegar así sean tus amigos hoy, pero si ese amigo de hoy tiene la posibilidad de ir en contra tuya en el futuro, elimínalo. Sácalo de la ecuación y el dictador no mide las consecuencias sobre la moralidad. No, él no tiene ningún límite. Los dictadores eliminan, destruyen. ¿Y saben cuál es el problema? Que tenemos muchos dictadores en nuestras familias, en todo el mundo, que siguen ese mismo patrón del dictador. Los invito y las invito a ver la serie en Netflix y analizar a cada uno de los casos, porque eso van en cada capítulo hay cierta clase de las necesidades o de las cosas que debe tener un dictador. Entonces analizan diferentes casos y en cada capítulo nuevos casos y van aumentando el número de reglas que debe seguir si usted quiere ser un dictador. Cuando ustedes ven el programa y ustedes analizan ese programa, se dan cuenta que hay muchas familias que tienen dictadores, que no tienen padres, que no tienen esposos, que no tienen compañeros, tienen dictadores, fundamentados en el miedo, en la inseguridad, en la poca autoestima, que es básicamente lo mismo, en el sentido de poder sobre los demás, de control, pero cuando uno lo simplifica y si pueden llegar a ver a estos hombres, todos estos dictadores que uno los ve tan poderosos o como tan grandes, o como tan fuertes, en su interior son seres humanos muy miedosos. Y lo que yo les he dicho a ustedes, los hombres tenemos miedo porque no sabemos amar. No conocemos lo que eso significa. Incluso he estado haciendo un proceso de terapia muy profundo conmigo mismo sobre eso del amor y créanme, es más difícil de lo que uno piensa. Porque no hemos tenido una clase. No hemos tenido una educación en el amor. Solo nos han dicho, ama, sé bueno, ama tal cosa, pero no se trata de decirlo, se trata de experimentarlo. Y como la mayoría de la generación de hombres desde hace millones de años no ha tenido eso, entonces ahora todo lo que hacemos es un experimento. Todo lo que intentamos comprender de amar
es simplemente prueba y error. Y los errores son demasiado grandes, siguen siendo demasiado grandes. Entonces, lo que yo te invito, de lo que hablaba al principio, es, tienes que analizar al hombre con el que estás. Y es un dictador. ¿Y por qué sigues con ese hombre? Hay tendencias de las mujeres a ser muy sumisas, a ir contra la corriente, a no darse cuenta. O sea, conozco muchos casos puntuales de mujeres que llevan muchos años de matrimonio y que siguen cuidando a ese dictador. Siguen siendo las mamás del dictador cuando son las esposas, pero siguen siendo las mamás del dictador. Y lo peor de todo es que los hijos varones son criados bajo esa misma esquela. Estamos en pleno siglo XXI, llevamos 20 años de este siglo XXI y aún vemos eso. Entonces no ha cambiado, no se ha iniciado el cambio en una medida enorme. Solo son cosas muy puntuales aquí, casos puntuales. Y lo que digo, esos casos puntuales inclusive para esas mujeres están basados en la prueba y el error sigue siendo muy grande. Obviamente para cambiar habrá que equivocarse, pero cuando tenemos una idea de lo que queremos y de lo que podemos hacer y de cómo hacerlo, pues obviamente esta prueba y error va a dar más beneficios, ¿sí? Nos vamos a sentir menos frustrados porque vamos a tener menos derrotas. En todo proceso que necesita un logro, que busca un logro, habrá derrotas. En todo proceso habrá derrotas, ¿sí? Habrá fracasos. Pero aprendemos a ser resilientes porque sabemos que la única manera de llegar al éxito es a través de un camino de fracasos, ¿sí? O sea, para construir la primera bombilla, solo necesitaba que funcionara una, pero antes de ese éxito hubo miles de fracasos. El asunto es no detenerse y confiar en que voy a lograrlo, en que voy a encontrar la manera. Entonces, para cada uno de ustedes que está en una situación compleja con un hombre, en una relación incómoda, innecesaria, así lleven muchos años, les digo que tienen la posibilidad de cambiar, de mejorar, de encontrarse ustedes mismas y de ser mejor y de ser mejores. Miren, se los voy a decir. Es muy difícil para uno de hombre, así tenga uno la mente abierta y el corazón dispuesto, y lo digo desde mi experiencia, es muy difícil relacionarse o comprender a una mujer que está en su proceso de emancipación. Pero es eso lo que tienen que hacer. Tal vez ustedes digan que se van a quedar solas o que los hombres no las van, no sé qué, porque ya los miden con otra vara. Pero es mejor que vayan en su camino de emancipación a que digan, no, pues no, tocó con este, porque no. Continúen en su camino de emancipación, porque eso nos obliga a nosotros a cambiar. Yo me he estrellado y me sigo estrellando conmigo mismo en ese esquema. Y eso que tengo un poco, entre comillas, la mente abierta gracias a la teoría XY. Pero aún así me doy cuenta que mi cambio no estoy en una zona segura, no he pasado del pantano. Aún sigo caminando por ese lodo del machismo, de la superioridad, del patriarcado. Y la única manera en la que intento caminar hacia afuera es porque encuentro mujeres que están en su camino de emancipación y las encuentro en mi vida. Entonces ellas son las que me obligan a mí a ser mejor. Porque me dan su amor, porque veo la forma en que luchan por su amor propio, porque no me permiten, o sea, no lo dejan a uno en su comodidad, sino que siempre te están sangoloteando. Sé mejor, te ponen a prueba. Por eso lo de las pruebas. Yo cuando le digo lo de las pruebas no lo digo porque es porque lo he visto en muchos otros hombres, pero más que nada porque yo lo he experimentado. Entonces cuando yo lo experimenté la primera vez, que fue un golpe espiritual, dije, wow, increíble, pero es muy difícil. Pero voy a empezar a cambiar. Entonces el asunto era que corría el riesgo, yo debería estar alerta, pero a veces uno corre el riesgo de que si no lo sacan a uno de su zona de confort, a cada rato uno se acomoda, uno es un animal de costumbres y se acomoda muy rápido. Entonces
recorrer este camino es importante. Ya no queremos más dictadores. Señores, por favor, dentro de ustedes hay una capacidad impresionante de ser seres humanos. Solo necesitan enfrentar sus miedos, ser honestos, ser vulnerables. Necesitamos ser vulnerables. A veces yo digo, yo soy vulnerable, pero la verdad me he fijado que no. Simplemente soy prepotente y pongo ciertos detalles de vulnerabilidad para pasar por encima de los demás, para que se cumplan mis deseos. Y cuando me doy cuenta de eso, o sea, pero todos esos procesos se han dado con el cambio de ustedes. Con el hecho de estrellarme con mujeres maravillosas que me han hecho replantearme quién soy yo y qué quiero de la vida y cómo quiero tener una relación, un compromiso. Entonces, por eso les digo, vale la pena que ustedes inicien ese proceso de emancipación. Vale la pena que ustedes comiencen a verse ustedes mismas y a darse ese amor fabuloso. Vale la pena porque es no solamente bueno para ustedes como seres humanos, es maravilloso para la humanidad. Cuando ustedes, mujeres, comienzan a valorarse y amarse y a emanciparse, ese es el primer paso del cambio de esta humanidad. Porque ya comenzaremos próximamente a conocer sus reglas, las reglas del juego. Y las podremos combinar después para crear las reglas de la humanidad, no las reglas de los hombres para el juego, no las reglas de las mujeres para el juego, sino las reglas de la humanidad. Y eso será un cambio fabuloso. Entonces las invito y los invito a que iniciemos eso. Está en sus manos. Las invito a leer el libro La teoría de XY porque los hombres somos así y a socializar un poco todo esto, a que me den sus comentarios, a que lleguemos más lejos. Suscríbanse, denle me gusta, compartan y hasta la próxima.